Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar acá. Hoy muchas personas se excusaron porque están en salida de campo y su conectividad no les da para la, para la conexión de Zoom, pero pues van a ver la grabación, entonces no vamos a tener problemas por ese lado. Muchas gracias a todos los que se conectan. Y vamos a comenzar por dar un pequeño repaso a lo que es el curso y en el lugar en el que estamos. Entonces, les comparto mi pantalla. ¿Ya pueden ver la pantalla? Espero. Sí, correcto. Ujú. Gracias. Entonces, esta es una formación para los docentes y los trabajadores de la universidad en regeneratividad, empezando por la biomímesis, que es la base de la inspiración de la naturaleza para poder realmente entender y ser regenerativos. Entonces, esta fue la primera sesión, de aquí para arriba, la segunda, la tercera, y hoy estamos en la cuarta sesión. Como ven, cada uno de los puntos que trabajamos también tienen conexiones sistémicas entre las diferentes ramas y que se pueden ver acá. En lo que habíamos dejado la sesión pasada era de empezar a ver a partir de cómo otras personas han aplicado la biomímesis en diferentes contextos y diferentes ejemplos, cómo podemos empezar nosotros a entender cómo aplicar la biomímesis a la gestión. Entonces habíamos incluido un nuevo mapa al trabajo que ustedes están haciendo de de sus propias actividades o clases, para poder empezar a entender un poco más qué es esto de la transdisciplinario y qué es esto de la gestión bioinspirada. Entonces, hoy lo que queremos hacer es empezar a ver lo que llamamos los principios de vida. Y los principios de vida son los comportamientos y los patrones generales de los sistemas vivos en la Tierra que se han reconocido y que se reconocen desde la biología, pero también desde perspectivas, digamos, de una biología cognitiva, de una biología cuántica, que no son necesariamente el tema de Discovery Channel, pero que realmente reflejan comportamientos biológicos desde adentro. Entonces vamos a ver los principios de vida. Les voy a hablar un poco del el poder del 6. En los principios de vida, pues vamos a ver esta imagen. Esta imagen está en la plataforma, la cual la pueden usar. Y el artículo también está en la plataforma. Y vamos a hablar del poder del 6 y de por qué utilizamos el hexágono en este espacio. Y cómo se ven entonces y cómo se diseñan y se facilitan los sistemas sociales, cualquiera que sea, desde adentro, siendo parte, no solamente poniéndolo afuera como un objeto para diseñar y darle forma, sino desde adentro, desde cómo se experimenta como un sistema vivo. Y luego vamos a trabajar la parte de cómo integrar estos principios de vida al proceso de trabajo de gestión que estamos realizando cada uno en su área. Entonces, para poder lograr esto, pues quiero que hagamos un pequeño ejercicio. Bueno, primero quiero tener una pequeña muestra del trabajo que ustedes están realizando, si lo están haciendo, en dos sentidos. Quiero que me pongan en el chat, por favor, si están haciendo mi sitio o si han comenzado, los que no habían comenzado antes, si han comenzado, y que me pongan, por favor, si
si han comenzado también el proyecto, el de mapear la clase o la actividad y empezar a hacer el ejercicio como les he estado contando. Entonces, ahí, por favor, en el chat me van escribiendo eso. Muchas gracias. María Fernanda ya empezó a contestar ahí. Eso me da a mí una sensación también de cómo van, si necesitan mayor explicación para alguna cosa que vamos a tener un poquito de tiempo al final. Voy a dejar un poquito más tiempo para poder volver al ejercicio, para los que todavía no la tienen muy clara, pero por favor escríbanme ahí eso para yo poder em, pues seguir el proceso acorde con lo que ustedes han estado haciendo también. Esto no se trata de una sola dirección, sino también que el proceso de ustedes pues me ayuda a ser mucho más eficaz a mí también. Listo, muchísimas gracias. Bueno, y digamos que dentro de lo que llamamos los principios de vida, ha sido, y contando la historia, un proceso eh, de empezar a encontrar las raíces sobre los funcionamientos de la naturaleza desde una perspectiva funcional de los funcionamientos, no desde una perspectiva estructural. Digamos que la biología y la ciencia del siglo XX fue muy estructuralista, en el sentido de que, ok, ¿cuál es el organismo? Es largo, gris, con una cosita moradita acá, otra cosita, otro palito que se desprende, tiene un estrechamiento en la base, tiene algunas letras impresas y a esto le voy a poner estilógrafo. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo veo estas características en la naturaleza, lo voy a llamar estilógrafo. Y viene de una, digamos, de una tradición muy de poder nombrar lo que hay, ¿no? Como esto se parece a esto, esto no, ¿no? Como una paradigma de clasificación y de entender cómo es que son esas cosas y de cómo la forma nos permite tener comprensiones sobre la naturaleza. Después de eso, ya más el siglo XXI, empieza a haber una cosa como más de cómo funciona la naturaleza, cómo se relaciona la naturaleza. Y eso genera como una otra perspectiva, o sea, siempre ha sido como funcional, o sea, siempre se ha tratado de encontrar la función, eso no lo estoy negando, pero lo que ha traído ha sido como un énfasis más desde la funcionalidad, especialmente desde la multifuncionalidad, ¿no? Y eso, digamos que han permitido encontrar patrones de cómo la naturaleza funciona, ¿sí? Entonces, y poder decir cómo la naturaleza realmente funciona. Entonces, desde la biomímesis, ya para el 2006, salió la primera versión de lo que se llaman los principios de vida. Y los principios de vida fueron una colección de comportamientos que tienen diferentes fuentes, pero fueron propuestas por Janine Benyus y por Dana Baumeister. En una, digamos, en una analogía, lo pusieron en forma, como con dos dualidades, en forma de mariposa, y fue una primera versión. Y eso ha ido evolucionando. Incluso yo participé en la versión de la formulación de los que están actualmente dentro del campo de la biomímesis como una de las biólogas que ayudó como a dar sentido. Y fueron unos principios muy aplicados hacia el diseño, ¿no? Hacia cómo podemos hacer las cosas, siempre sentados desde la perspectiva de la sostenibilidad. Entonces, eh, digamos que desde la perspectiva de si hacemos las cosas mejor, si dejamos de contaminar, si tenemos diseños mejores, más funcionales, multifuncionales, podríamos disminuir el impacto que hacemos en la tierra. Y ahí empieza como digamos, eso es un momento importante. Posteriormente, cuando ya empezamos a aplicarlo a los sistemas sociales,
a los sistemas humanos, entonces empezamos a implicar otros niveles para entender cuando uno dice qué es la vida, ¿sí? Pues hay muchos niveles a los que uno piensa, ¿sí? Entonces, les quiero hacer esta pregunta en este momento a ustedes para que sintamos un poco cuáles son todos esos niveles que empezamos a entender cuando yo les hago esta pregunta, ¿no? De qué es la vida. Entonces, por favor, escríbanme en el chat lo primero que se les viene a la mente. No lo elaboren mucho, pero sí como la vida es tal cosa, tal cosa. Entonces, por favor, en este momento, escriban en el chat qué es la vida. La vida es sentir. Ujú. Ujú. Encontrar mi objetivo, un tesoro, ser feliz, estar presente, existir. Qué lindo. Miren, miren cómo cuando nos hacen esta pregunta, eh, siempre nos hacemos es una autorreferencia, ¿sí? Como, ¿qué es la vida para mí? ¿Sí? O sea, es una experiencia. Y es desde esa experiencia desde donde, como desde donde respondemos, ¿no? Como desde donde estamos sintiendo hacia afuera qué es lo que es la vida, ¿sí? Entonces, voy a mostrarles una conjunción de lo que ha sido esa experiencia desde una ciencia objetiva que está tratando de encontrar patrones de la vida para hacer un diseño, siempre muy como en lo externo, como esa mirada desde adentro, esa mirada de la experiencia vital, pero para también encontrar patrones que nos permitan incluirnos, facilitar, co-crear, diseñar los sistemas humanos también desde adentro, no solamente desde afuera. Y esto lo quiero enfatizar muy claramente. Y eso es para responder a una pregunta también que es muy importante, que es, em, que es cómo la naturaleza, o sea, cómo la naturaleza nos está invitando a parecernos más a ella, ¿sí? O cómo, em, em, ups, cómo los sistemas que estamos observando y que queremos poner ahí afuera también pueden ser, cómo podemos, o sea, cómo somos parte de eso, es decir, esa conexión entre el objeto y el sujeto, ¿sí? Digamos que paradigmáticamente lo que hemos estado estudiando, practicando, tanto profesionalmente como civilizatoriamente, es esa dualidad entre el objeto y el sujeto. Entonces, el sujeto siente que la vida le da el valor a cada detalle, ¿sí? Estoy simplemente leyendo. Pero cuando administramos una empresa, puede que no sea darle valor a cada detalle, sino todo como más eh, general, digámoslo así. Sí, como que tú encárgate de los detalles, yo aquí estoy mandando, ¿sí? Cuando uno dirige o gerencia algo, ¿sí? Sí, como lo que quiero decir es que esta relación entre lo interno y lo externo eh, nos genera una dualidad, nos ha generado una dualidad. Y lo que realmente permite pensar un proceso de regeneración real es cuando esos dos puntos se unen. Cuál es el punto de unión entre lo interno y lo externo? ¿Cómo hacemos para que eso que experimentamos como la vida resulte en esa expresión colectiva civilizatoria de los humanos? ¿Sí? Y que no sea
como aquí estamos adentro y allá estamos afuera, ¿sí? Allá es objetivo, allá no hay emociones, allá no se siente nada, aquí se siente, no hay objetividad, ¿no? Y que es una, que produce conflictos en los dos lados, ¿sí? Esa separación tan radical, digamos, que hemos experimentado. Entonces, eh, lo que les voy a mostrar ahora es esta unión, este lugar de unión en que estamos tratando de formar y de procesar justamente para poder regenerarnos como, eh, como seres vivos, ¿sí? Como que muchas veces es como, pero ¿para qué emular la naturaleza? ¿Sí? Como, ¿por qué? ¿Sí? Bueno, es que hay que ir a la base. O sea, es como si, como que hemos avanzado hasta un momento, y eso es muy importante escucharlo claramente, porque hemos estado avanzando hasta un momento en que todas las condiciones externas nos están diciendo que vamos hacia la extinción, ¿sí? Como veíamos en la primera sesión de la crisis, ¿sí? O sea, todo se está volviendo una crisis social. Es decir, el contexto planetario nos está diciendo no es por ahí, ¿sí? Entonces no podemos seguir por ahí, tenemos que devolvernos. Y es muy importante entender que ese cambio de paradigma no lo podemos hacer pensando de la misma manera. Y puede resultar como muy cliché, pero el punto es que tú no puedes hacer, o sea, diseñar sistemas complejos o trabajar sistémicamente en sistemas complejos desde una perspectiva lineal. Eso no se puede. Tú la única forma que tienes de pensar sistémicamente es pensando sistémicamente. Hay un salto de pensamiento, hay un salto cuántico de comprensión. Un poco lo que les hablaba de aprender a montar bicicleta, de amarse los zapatos, como que uno no entiende y está dándole uno la vuelta y de pronto, ¡guau! Entendí. Esos espacios de comprensión, eso es lo que es un cambio de paradigma, eso es lo que es un cambio cuántico, ¿sí? De entrar en otro lado. Entonces, lo que queremos lograr para poder regenerar el planeta es entender primero hacer el paso, hacer la transformación interna para poder empezar a aplicarla y estar en diferentes lados. Y ese es el proceso que hemos estado siguiendo. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es justamente el, eh, los patrones desde una perspectiva interna que nos permiten parecernos más a la naturaleza, buscando la naturaleza también en nosotros, es decir, desde las dos perspectivas. Como ustedes ven, cuando pensamos en aplicar la naturaleza al proceso de gestión, y yo les muestro esta imagen, ustedes se dan cuenta que el florecimiento es un proceso extremadamente complejo si lo queremos ver desde la perspectiva molecular, desde la perspectiva celular, ¿sí? Y es una expansión que ocurre todos los días, todo el tiempo, que ocurre de forma natural, que nutre a otros, que genera la expansión, que genera información, que mueve información, que es eficaz, porque efectivamente las plantas se polinizan y efectivamente las flores producen frutos y producen semillas, que es decir, que cumple objetivos, ¿sí? Que está súper bien distribuida, que tiene unos procesos que permiten eh, eh, la transmisión y la comunicación a grandes distancias, que permite una exploración de la forma, una exploración del color, una comunicación a través de la forma y el color. Cuando
cuando entendemos que la naturaleza está haciendo funciones que se parecen a las que nosotros hacemos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no preguntarle cómo lo hace? ¿Cómo son? ¿Cuáles son estas bases eh, de, de, de funcionamiento? Esos son los principios de vida. Entonces, vamos a intentar hacer el proceso desde la base, desde lo más básico. Entonces, para poder hacer esto, quiero que ustedes estén muy pendientes de cuando yo explico un sistema, un principio de vida, ustedes tratan de pensar en qué lo aplican o cómo lo están aplicando. ¿Ok? O dónde lo han visto que se puede aplicar o a qué se parece, a qué se les parece ese principio de vida en el mundo de la gestión, ¿sí? Entonces ustedes pueden, mm, no sé, decir como, uy, esto se parece a cuando estamos planificando a nivel de empresa tal cosa, ¿sí? Entonces, cuando se les ocurre, por favor, escríbanlo en el chat, ¿ok? Entonces, quiero que todos puedan estar pendientes y consignen. Sí, yo sé que ustedes también toman notas, pero tratemos de hacer una toma de notas colectiva, porque cada una de sus notas también es información para el grupo y eso es súper importante, porque nos damos cuenta como, uy, claro, miren, ¿sí? O estamos cayendo en cuenta de las mismas cosas o estamos complementando y generando diversidad desde las diferentes perspectivas. Y saber eso nos permite generar conocimiento común, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a pasar ahora y me gustaría que tomaran esas notas. La vida florece resolviendo necesidades del momento. Cada sistema vivo está conectado con lo que está pasando. Esto es súper importante, ¿sí? Y es el centro de todos los principios de vida para sistemas sociales. Es decir, fíjense lo que ocurre con esto. La vida no está primero sufriendo, primero en la escasez, primero en el desgarramiento, en el drama, para después ser rico y después ser abundante y después tener hijos y después gozarse a los nietos y después, ¿sí? Como, no, la vida hace las dos cosas al tiempo. O sea, tener una necesidad no es algo malo. Todo el tiempo hay necesidades. La manera y el énfasis en que la vida las resuelve es floreciendo, sacando nuevos diseños, teniendo nuevas relaciones, expandiéndose, ¿sí? Percibiendo, empezando a hacer conexiones que antes no estaban. Este es el primer principio de vida, el central. El segundo principio es el principio que nos lleva a entender que la vida es inteligente. La vida eh, es un continuo aprendizaje. Y este proceso de que la vida es inteligente y que uno le está diciendo a los seres humanos que nos hemos puesto en un rango mayor que cualquier otro ser vivo, eh, es un cambio profundo de paradigma, porque nos estamos dando cuenta que no somos los únicos en ser inteligentes y que al no ser los únicos en ser inteligentes, tenemos una relación con un mundo inteligente, ¿sí? Un mundo que nos percibe, que nos siente, que nos codifica, ¿sí? Y no solamente humano. Entonces, las personas que han estado en mi sitio pueden poner algún signo en su estatus. No sé si alguien se ha dado cuenta de que es percibido. Cuando ustedes se sientan en su sitio, ustedes se dan cuenta que los perciben. No se pueden poner un pulgar o un corazón
a las personas que tienen eso, que perciben eso. Perdón, voy a salir de pantalla completa para tener una mejor visión de ustedes. Pocas personas, fíjense. Ok. Ok. Ahora les voy a dar un ejemplo de esto. Los nudibranquios, este tipo de organismos, son babosas de mar. Ellas eh, eh, se arrastran por el suelo marino, extendiendo unas branquias, por eso se llaman nudibranquios, y son absolutamente diseñados, coloridos, con unos colores fluorescentes, con unos diseños increíbles. Y lo que están diciendo en este punto es que ellos saben que los predadores saben que ellos son venenosos. Ese es el mensaje. Son venenosos y simplemente se exponen, no tienen concha. Y eso es muy interesante, es como, y eso se ve en muchos lados de la naturaleza. Este espacio de inteligencia, de saber que uno está conectado con seres inteligentes y que hay una comunicación con seres inteligentes, si ustedes están en sus casas y tienen alguna planta, mírenla, mírenla y entiendan que es como si fuera una persona, que es un ser inteligente. Tal vez no habla de la misma manera, tal vez no se comunica de la misma manera, ha experimentado otras formas, pero es una presencia, tiene una entidad que percibe la luz, percibe la humedad, percibe el espacio que tiene alrededor, percibe los seres que la tocan, percibe el espacio de sus raíces, percibe los componentes y los micronutrientes del suelo, pero también percibe a los otros seres que están al lado, ¿sí? Como si fueran, imagínenselos como si estuvieran en un bosque. Ahora, esta vida que está ahí no solamente es inteligente, sino que está abierta a los flujos, al agua que entra, a los minerales que entran, a los microorganismos, a los insectos, y entra porque la vida está abierta. Tiene, ay, creo que ustedes no tienen el sonido. Discúlpenme un momento, voy a dejar de compartir para poder compartirles el sonido. Ya. Eso. Ah, no me deja compartir el audio. ¿Por qué? Ah, no. Disculpen, no me deja compartir audio. Ok. Y el hecho de que la vida está abierta quiere decir que los flujos de información están constantemente pasando, ¿sí? Cuando hay, por ejemplo, un cortejo de aves, como en este caso, ¿sí? La cantidad de información que el macho le está pasando a la hembra no es solamente, mírame, soy bonito. Le está diciendo, conozco mi contexto, sé quiénes son mis predadores, mira cómo soy capaz de llamar la atención para que mis predadores me sigan a ti, a mí, y tú estés en seguridad cuando tengamos un nido juntos. Mira cómo mi linaje se ha presentado. Me presento ante ti, ¿verdad? Hay un despliegue de información en donde la cantidad de información eh, que se está transmitiendo entre dos individuos de la misma especie, en este caso, pero también entre individuos de especies distintas, es enorme, ¿sí?
no tiene nada que ver con el discurso muy de Walt Disney de mírenme, soy más bonito y soy el macho, es el más bonito, y entonces la hembra se tiene que callar, ¿no? Que es todo el discurso patriarcal, no tiene nada que ver con eso, ¿sí? La naturaleza realmente está en un proceso de florecimiento en donde se están resolviendo las necesidades del momento. ¿Qué necesidad puede tener una hembra colibrí? ¿Sí? Saber que el macho la va a poder proteger, que tiene resistencia de vuelo, por ejemplo, que es más vistoso que ella, por lo tanto puede alejar los predadores del nido, que, que es hábil con eso, ¿no? Que realmente tiene una condición física que es capaz de tener un nido con ella. Y esa perspectiva femenina, ¿sí? De lo femenino, de lo maternal, de la necesidad de reproducción es fundamental, ¿sí? Entonces, eh, los flujos de información, cómo se dan y cómo nosotros nos hemos puesto simplemente unos lentes para verlo de una sola manera. No nos hemos puesto muchos lentes. Imagínense si pudiéramos poner los lentes y tener acceso a los flujos de información que ocurren realmente en la naturaleza. Podríamos estar aprendiendo de ella enormes cantidades de cosas, ¿no? Este es otro ejemplo de los flujos de información en la naturaleza. Esto es una mariposa que se llama heliconium, y esto es una planta que se llama pasiflora. El heliconium eh, pone huevos específicamente en especies de pasifloras. Son amarillos, como ustedes pueden ver, son dos puntos amarillos. Y cuando la mariposa pone estos huevos, ella revolotea alrededor de toda la planta buscando si hay otras mariposas que han puesto huevos, porque un día o 2 días de diferencia en el desarrollo del huevo, de la larva en el huevo, determina si esa larva, si esa oruga, se va a comer toda la planta, ella, y por lo tanto, si hay ya huevos, yo no la pongo como mariposa porque mis larvas no van a tener esa ventaja, o sea, van a ser los primeros en llegar que van a tener la ventaja de alimentarse la planta. Son unas orugas absolutamente voraces que se comen toda la planta. Entonces, para las pasifloras es tremenda reto, ¿sí? Es un predador que los pone a percibir qué pasa, a como alertas. Y lo que hace la planta es que percibe, lo que la planta percibe es que la mariposa sobrevuela toda la planta antes de poner los huevos. Hay un rastreo, la planta se siente observada por todas partes. Cuando la planta se da cuenta, y eso es una investigación que duró varios años, cuando la planta se da cuenta, y escuchen muy bien lo que estoy diciendo, se da cuenta que la mariposa está buscando huevos de otras mariposas, produce, mira, aquí me quedó cortada produce eh, puntos amarillos, si los ven acá, ¿sí? Produce puntos amarillos que eh, imitan los huevos de la mariposa. Entonces, cuando la mariposa se acerca y ve estos dos puntos amarillos, no pone huevos, se va. Y la planta sobrevive a la predación de las orugas. Estos puntos amarillos son nectarios extraflorales, se llaman así, que son estructuras que la planta ya conoce, es una estrategia que ya conoce, ¿sí? Y simplemente la utiliza para distraer o para decirle a la mariposa, no, aquí ya no hay nada, ¿no? Como se hace la loca un poco, ¿no? Como, no, aquí no hay eh, 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 ninguna capacidad de poner huevos, aquí no está pasando nada, ¿verdad? Este proceso implica inteligencia, este proceso implica percepción, implica codificación de la información, implica generar una respuesta adaptativa, implica generarla,
¿sí? Hacerla como tal, crearla, implementarla, ¿no? Exacto, leer el contexto, qué es qué es lo importante, qué es lo que está yéndose en este sistema, en esta relación que hay allí. Es una relación de predación, pero es una relación que hace que haya, digamos que se muestra como una lectura mutua de lo que está pasando. Sí, exactamente, hay una, pero más que competencia, porque no es una competencia, es una, eh, porque es que no es que sean dos especies compitiendo por un mismo recurso, ¿sí? Es como yo me estoy alimentando de ti, es decir, tú significas una fuente de energía para mí, ¿sí? Y yo voy a buscar esa fuente de energía como sea y agresivamente, digámoslo así, ¿no? Como no me importas, ¿sí? Paso por encima de ti. En ese sentido, claro, el benchmarking podría pensarse así, no me importa nada y voy por eso, pero no es competencia porque la otra no está compitiendo, lo que está haciendo es adaptándose al sistema para salirle adelante y decirle, no, yo mejor me muevo y tú ya no me predas, ¿sí? Y no es evadir, es simplemente como salir del campo de percepción de la mariposa, ¿sí? Entonces la mariposa va a tener que adaptarse también a eso. O sea, si la planta ya se la pilló, la mariposa va a tener que decir como, uy, ya no tengo plantas para mis bebés, cada vez hay menos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, esas dinámicas de lectura, obviamente, el universo es un sistema, o sea, hay un proceso de predación del universo, en el universo, en la vida, ¿sí? Pero hay muchos otros tipos de relación. Este lo pongo porque es muy, muy claro, ¿ok? Eh, entonces la vida es inteligente y hay flujos abiertos de información, de recursos y de energía en la naturaleza. Otro principio es que la vida se autoorganiza, ¿no? Se autoorganiza en, eh, en términos de no tienen jefe, no le responden a un proceso jerárquico. El hecho de que haya escalas no significa que haya jerarquía necesariamente. Es decir, cuando, um, cuando uno dice que eh, hay alguien que toma la total responsabilidad de lo que pasa en un proyecto, por ejemplo, en una empresa, eh, mm, básicamente si esa empresa falla es porque la persona que estaba ahí lo manejó mal, ¿cierto? Ahí empieza a haber solamente un punto de apoyo, por decirlo así, un punto de control, ¿sí? Esto está muy ligado a una manera de pensar en donde no hay confianza en los que están abajo, ¿sí? No es un proceso vital, sino todo lo contrario. Los procesos de mayor jerarquía son organizaciones militares, eh, de mafias, ¿no? De dominación de alguna manera. Incluso las organizaciones clericales, ¿sí? Religiosas son muy jerárquicas. Y en ese sentido hay una conexión con una agenda escondida, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente está por detrás, ¿sí? De un sistema así, dominante? No son sistemas que generen vida, son sistemas que generan destrucción. Entonces, Tal sí, vez tendríamos que decir ahí un poquito, tengo que meterme ahí porque desde el punto de vista ya entramos en un tema ideológico, ¿verdad? De estas agendas secretas y este tipo de cosas. Me parece importante
mantener el equilibrio, digamos, del discurso en esto? Pues Ramiro, en realidad esto no lo digo yo, sino lo dice un economista que se llama Frédéric Laloux. Laloux se escribe. Sí, Voy a escribirlo en el chat. no, Y entiendo perfectamente. o sea, cuando digo agendas, y me parece importante que lo digas, es porque no hay flujos de información completos. Es decir, la información no tiene flujos abiertos. Una agenda, yo no soy ni conspiracionista ni nada de esas cosas, que me enteré además en la pandemia que eso existía. Lo que ocurre es que el objetivo general o la estrategia más general o la planificación más general o realmente las personas, digamos, que están debajo de una cadena jerárquica no se conocen. Entonces, la mayoría de personas de un sistema de este tipo, ¿cierto? No conocen hacia dónde va. ¿Sí? Es una agenda escondida, es decir, no hay un flujo de información claro, entonces no se permite una organización orgánica de todos los elementos del sistema, ¿sí? Al no permitirse esto, ¿sí? Es un proceso degenerativo en el sentido de que la inteligencia de los que hacen parte de este sistema no se tiene en cuenta para producir o para llegar a la meta o al objetivo. ¿Sí? Entonces, la clarificación que tendría allí es que la vida no funciona de esa manera. La vida, al contrario, fortalece la inteligencia de cada uno de los implicados en un sistema para hacer que se produzca el efecto que se quiere colectivamente. Y eso no es una imposición de un objetivo, es una inclusión de los intereses individuales de todos los que están allí para generar el objetivo común. Entonces, digamos que el flip, la vuelta del asunto de la organización jerárquica no es que no haya jerarquía o que no haya niveles. El flip del asunto es que la información que haya flujos de información que permitan fortalecer el sistema como un sistema inteligente, de tal manera que las relaciones que ocurren dentro de ese sistema empiezan a darle la forma al sistema. Eso es autoorganización. Y en términos, digamos, generales de lo que la vida hace, es una, eh, eh, es realmente simple. O sea, cuando lo vemos así, podemos verlo como muy complejo, ¿sí? Como que todo el mundo haga lo que quiera, ¿no? Como que podría entrarse en un proceso de pánico organizacional en ese sentido de yo qué voy a soltar o yo qué es lo que realmente se puede dar como proceso. Pero en lo que la vida hace es que simplifica el proceso simplemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta imagen, si ustedes han visto, aves que vuelan o peces, ¿no? Cardúmenes de peces donde los individuos se mueven de tal manera que pareciera un solo organismo, ¿sí? La naturaleza lo hace con estas dos cosas: conexiones entre los individuos, entre los elementos del sistema, entre 2 y 8, no más de 8 y no menos de 2. Y por lo general en los sistemas vivos están entre 2, 3 y máximo 4. Y es muy raro que suban de eso, ¿sí? Eso por un lado, o sea, todos los elementos están conectados. Y por otro lado, hay reglas simples y máximo 3 reglas, por lo general. Entonces, vuelvo a poner este ejemplo. ¿Qué tienen que hacer las aves para poder tener semejante coordinación? ¿No? Eh, eh, Desde una perspectiva lineal, jamás podríamos darle explicación a esto, ¿no? Como, ¿cómo se haría? Mientras que cuando vemos que
cada ave lo que tiene que hacer es, está conectado con los aves que tienen al lado, la que tiene al frente, ¿no? Y de pronto la que tiene abajo y la que tiene arriba, ¿sí? Digamos, como cuatro conexiones. Y la regla que ellos tienen es que tienen que mantener la misma distancia con sus vecinos. Entonces, tú estás volando, tú estás navegando en 3 dimensiones, ¿cierto? Y toda tu atención se va a mantener esa distancia con tus vecinos, ¿sí? Esto genera estos movimientos. Obviamente los individuos que están en los bordes del grupo, lo que hacen es que pues no solamente perciben a su compañero con un ojo, ¿sí? Sino el ambiente, ¿no? Entonces perciben el bosque, los árboles, ¿no? Para no chocarse con ellos y ellos pues obviamente están navegando y van a ser como los guías de esto. Entonces, son 4 conexiones y 2 reglas simples, ¿no? Mantienes tu distancia y si estás en un borde, pues mantienes la distancia con el borde, ¿no? Como haces que no nos choquemos, por decirlo así. Esto produce estos comportamientos de autoorganización. Cuando los pensamos en términos de humanos, que los veremos, también se dan procesos de autoorganización y se dan constantemente. Entonces es muy interesante ver cómo podemos entender la organización no solamente desde la perspectiva lineal jerárquica, ¿sí? De los sistemas de organización degenerativos por excelencia, sino de, desde la perspectiva de un proceso horizontal al mismo tiempo que una expansión vertical. Es decir, los sistemas organizacionales tienen expansiones hacia las 2 direcciones. Y eso es muy interesante porque los procesos participativos, ¿cierto? No significan que no haya una jerarquía, ¿sí? Que yo sé que en la universidad ha habido una exploración de participación y de comprensión colectiva de los procesos, pero al mismo tiempo una duda de cómo aplicar esos procesos participativos en una estructura jerárquica. Y eso es algo que tenemos que empezar a pensar. ¿Sí? Yo no tengo la solución, porque justamente el proceso debe ser participativo. ¿Sí? Pero si nos fijamos en la naturaleza y nos inspiramos en la naturaleza, de pronto podemos progresivamente encontrar esas conexiones y esas reglas de funcionamiento. No sé, cuando nos encontramos en consejo o cuando tenemos una reunión de profesores o cuando estamos en tal situación, la regla o las 2 reglas o 3 reglas son tales, ¿sí? Y nuestras conexiones son tales. Cuando necesitamos que todos los profesionales vinculados a la universidad se enteren de tal y tal cosa. Entonces, ¿cómo transmitimos la información? Bueno, intentemos procesos autoorganizativos, una conexión, 2 conexiones, perdón, o 3 conexiones más una regla simple, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo podemos dispersar la información de la experiencia que tuvimos en este curso? Hagamos un ejercicio de autoorganización, ¿sí? O de cualquier cosa. Entonces, de esta manera hay como la posibilidad organizacional de de pararnos en otro lugar, ¿cierto? En donde no necesariamente se pierde la capacidad de responder, que significa, ¿qué es la capacidad o la habilidad de responder? Es la responsabilidad. Entonces, les voy a dar otro ejemplo que puede iluminar esto de una manera muy interesante, y es que los caribúes
perdón, los caribúes, los caribúes, que son ciervos de la familia de los ciervos muy grandes que habitan las tundras. Cuando se desplazan a comer, fueron observados en los años 50 como que tenían un macho alfa, la historia del macho alfa y de la hembra alfa y de los betas, ¿no? Como esa descripción de la naturaleza que se parece mucho a los procesos de jerárquicos, ¿no? O como nosotros lo hemos entendido. ¿Y qué pasa con eso? La descripción más antigua de ese proceso es que no, están pastando y de pronto un macho se levanta y empieza a caminar y todo el mundo lo sigue. Entonces, ese es el macho alfa porque todo el mundo lo sigue, ¿no? Sin embargo, cuando se observa el fenómeno ya en años posteriores y empiezan a realmente mirar qué es lo que está pasando, hay un fenómeno muy interesante y es que ellos llegan a momentos de a depresiones dentro de unas zonas onduladas, ¿sí? Donde hay pasto, a pastar, eh, pues pasto, gramíneas, musgos, etcétera. Y están todos allí. Y de repente una hembra levanta la cabeza y empieza a mirar hacia una dirección. Percibe algo y le llama la atención una dirección. Y todo el resto del grupo está pastando. Y de pronto otra hembra hace lo mismo. Levanta la cabeza y mira hacia la misma dirección. Cuando hay una cierta cantidad de hembras que hacen lo mismo, el macho que percibe esa masa crítica de hembras que están alineadas hacia un lugar, levanta la cabeza, voltea hacia esa dirección y empieza a caminar hacia allá. ¿Cuál función es más importante? ¿El de las hembras que perciben la dirección o el del macho que percibe la masa crítica de hembras que perciben una dirección? Ambas funciones son fundamentales para empezar a mover un grupo. Sigue habiendo una capacidad de asumir una responsabilidad frente a su percepción. Yo percibo que debemos ir por allá, algo pasa, ¿sí? Y el otro se levanta y dice, ellas están percibiendo que es por allá, vamos allá. Y toma la iniciativa. Eso es una función. Ahora, ¿cuántas otras funciones tienen los otros individuos? ¿No? Cuando se miran, por ejemplo, manadas de caballos, que son organismos que se han estudiado mucho más, se han dado cuenta que cada una de las funciones que cumplen los individuos se valoran. Hay uno que es mejor para encontrar agua, por ejemplo. Hay una que es mejor para guiar en los momentos en que hay estampidas. El otro es bueno para atajar y controlar que nadie se quede atrás. El otro, ¿ves? Entonces, de alguna manera, sí hay jerarquías, pero son unos liderazgos contextuales donde es cada, la esencia de cada ser la que se expresa en esos procesos, ¿sí? Entonces, ahí está la hiperpregunta, ¿no? ¿Cómo podemos emular los procesos de autoorganización, ¿cierto? Horizontales, verticales, donde lo que realmente cuenta es cómo cada uno está aportando desde el lugar más apropiado para sí mismo, cómo se dan todas estas conexiones. Entonces, las preguntas organizativas que surgen de allí obviamente pasan por procesos de flujos de información, de comprender que la vida es inteligente, de empezar a entender cómo generar procesos de autoorganización, ¿verdad? Gracias por los comentarios que están dando en el chat. Ajá, exacto. Hay muchas teorías del liderazgo en este momento que vienen de la sistémica, que hablan de esto, que ponen el liderazgo desde la perspectiva contextual o situacional, como dice Enrique.
em, y efectivamente es una complementariedad, ¿sí? Pero es una complementariedad que, fíjense, exacto, Peter Senge es el que habla de esto. Es una complementariedad de, em, de um, de rediseñarnos cómo hacer las cosas, ¿sí? Y obviamente vamos a tener que hacerle duelo a una estructura que hemos manejado, pero que nos está llevando al caos también, ¿no? O sea, es un reconocimiento muy profundo sin miedo, ¿sí? Digamos que ahí tenemos que hacer una cosa de espantar el miedo que nos produce y la inseguridad que nos produce, ¿sí? Pero ¿cómo lo podemos espantar? Bueno, darle la oportunidad a otras posibilidades, a otras comprensiones, ¿sí? No es un proceso lineal. No podemos pasar entonces a hacer la otra cosa ya. Es un proceso en el que en un momento vamos a tener que decidir. O lo hacemos así como la naturaleza lo está proponiendo, ¿sí? Ya hemos hecho varios pilotos, no sé qué, pero va a haber un momento, tiene que haber un momento de ruptura en el cual eh, se hace de otra manera, ¿sí? Pero es un proceso de vida y es un proceso de manejar niveles muy profundos también, personales. Entonces, todo este proceso de mi sitio que les he puesto en el curso para que lo hagan, es fundamental porque la reconexión personal, o sea, no puede haber regeneración si no hay reconexión personal. Entonces, cómo cada individuo, desde la esencia, desde nuestra propia funcionalidad, logramos hacer grupo y hacer colectivo y hacer administración y hacer gestión y hacer empresas y hacer, ¿sí? Pero que sean procesos que generan vida, que regeneran, ¿sí? Que generan vida. O sea, nos estamos en un proceso de regeneración para generar vida, ¿sí? Pero no podemos hacerlo con lo que estaba antes. Y esto tiene mucho que ver con la fuerza vital, ¿no? Es decir, hay un reconocimiento personal de la fuerza vital. O sea, ¿dónde está la vida? ¿Dónde está la vida en este instante? ¿Sí? Están ustedes, en cada uno, ¿sí? Cada uno de nosotros, en la planta que tengo al frente, ¿sí? En mi hijo que se puso a hacer comida, ¿sí? ¿Dónde está? Pues en los seres vivos que somos. Y esa fuerza vital tiene todo esta, eh, digamos, este impulso de romper el pavimento, ¿no? O sea, ha habido una estructura, como veíamos en la primera sesión, que realmente es coerciva con la vida, ¿sí? Y no tenemos que ir muy lejos. O sea, ya no hay que convencer casi que tanto, ¿no? O sea, los datos son todos los que ustedes quieran. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que está emergiendo esta fuerza vital en nosotros que nos conecta tanto a nuestras propias necesidades y deseos como a las necesidades y deseos del contexto, de lo que está emergiendo, ¿sí? La necesidad de transformar nuestra relación con todo, con el linaje, con la familia, con la sociedad, con el trabajo, con el hacer cotidiano. Y ese proceso, ¿cierto? Pues nos está demandando ser muy inteligentes. Pero la verdadera inteligencia está en hacerlo, intentarlo, darle la oportunidad, ¿sí? No en negarlo. La negación no es un proceso inteligente, ¿no? Y lo que digamos que lleva continuamente esta experiencia de la fuerza vital es que la vida lo hace desde otro lugar muy distinto desde donde siempre lo hemos hecho, o por lo menos en el siglo XX, se expande hacia la manera que hacemos las cosas. Y es allí donde podemos empezar a actuar de una manera más amorosa, ¿sí? Y más inclusiva y más verdadera, más auténtica. Esa es la palabra, es la autenticidad, ¿sí? Que ya no es como
Como, es que aquí nos comportamos así y aquí tenemos que hacer las cosas así. Es como, ok, bueno, aquí se han hecho las cosas así, entendemos que es un proceso de transición, pero debemos hacer la transición. No nos podemos quedar en pensar que es que estamos en transición, hay que hacer la transición también, ¿verdad? Entonces, la invitación de la regeneración, de la biomímesis, es, esto no tiene que ser un proceso sufrido, esto no tiene que ser un drama, es encontrarnos desde nuestro ser natural, implica duelo, pero es que detrás de ese duelo implica la expansión. Sí, tenemos que hacer el duelo de muchas cosas, de muchas maneras de hacer las cosas, pero no necesariamente, perdón, no necesariamente eso de la zona de confort, ¿no? Eh, eh, y darle la oportunidad a la naturaleza de que actúe, ¿sí? Como si nos estuviéramos sangrando, como somos un superorganismo y el superorganismo está sangrando, está enfermo, ¿sí? Y hacemos todo para que no se sane, ¿no? Como, ay, qué miedo tocar la herida. No, pues hay que ir, limpiar la herida. Sí, duele un poquito, duele. La vida también duele, pero si no se limpia, pues no se sana. Entonces la invitación es que podamos, podamos entrar ahí a esas cosas que pueden ser incómodas, que pueden doler, que pueden como malinterpretarse incluso, ¿sí? Como que pueden decir, no, a mí esto me tumba el piso, como así que me están tumbando el piso. Bueno, hablemoslo, abramos el espacio. ¿Cuál piso se te está cayendo? ¿Sí? Y cómo la naturaleza podría ayudarnos a resolver ese piso que se te cae. ¿Sí? Tal vez lo que no necesitemos pisos, tal vez podamos trepar, tal vez podamos volar, tal vez podamos nadar. Es decir, hay más opciones y eso es importante como aclararlo adentro. ¿Sí? Eso es importante, aclararlo adentro. Eh, por ejemplo, miren esta águila, ¿sí? Eh, Tal vez nosotros queramos tener esta perspectiva de la eficiencia absoluta, de que todo tiene que salir perfecto, que todo tiene que, ¿no? Pero miren la dicha de volar. No es, no es solamente para ir a coger conejos. La experiencia vital, la fuerza vital, realmente se experimenta a través de existir. ¿Sí? Y la invitación tanto de los seres vivos, otras especies como de otras culturas, es de poder darnos también desde ahí, como ya no desde el humano infante en que mm, digamos, como que nos colapsamos un poco en no querer asumir o adquirir habilidades, ¿cierto? Para responder a situaciones, ¿cierto? Sino desde el humano adulto, ¿sí? Desde el humano adulto pero que también se la goza, ¿sí? Que no es una carga vivir, que tener una responsabilidad no es como, qué terrible. La vida, si entramos dentro de la lógica de la vida, como pregunté al principio, ¿qué es la vida? La vida no es una carga, ¿sí? Nos cargamos, que es distinto. Y hemos asumido que nos cargamos todos los rollos de nuestros padres, todos los rollos de nuestros hijos, todos los rollos de nuestros hermanos, los rollos de la gente en la oficina, los rollos de afuera, no los cargamos, ¿sí? Queramos o no, además. Ya es el momento de, puf, los pongo al lado. No son míos, ¿sí? Hay una expresión de cómo podemos dejar que este límite que está acá, que es simple, es simplemente como doblando, el chicón lo tiene, ¿no?
Doblando los codos de una forma confortable, empezamos a tener acceso a este límite, ¿sí? A este mi espacio y a esta mi vida, desde donde la voy a vivir, desde donde me asumo. Entonces, fíjense la conexión, donde hace clic el exterior y el interior. Todo el tiempo lo estamos empezando a nombrar, lo estamos juntando, tin, tin, tin. Voy a darles no sé, unos 5 minutos, 10 minutos de una pequeña pausa para que vamos por agua o un café o al baño. Hagamos una pausa en este punto y nos vemos en 10 minutos, o sea, a las 10 y a las 20, por favor. Bueno, regresamos. Ya estamos de nuevo acá. Sí, Pili. Bueno, perfecto. Muchas gracias por contestar. Ok. Estamos, sí, gracias. Entonces, yo puedo entender que esta información también como es fuerte, ¿sí? O sea, es fuerte tanto en el sentido en que nos hace atravesar como pasajes y no crean que es que yo no los he atravesado, ¿no? O sea, yo no estoy desde una perspectiva del sabelo todo y que ya todo lo pasé, ¿no? Sino que soy muy consciente de esos estrechos por donde hay que pasar, pero también soy consciente de que al pasarlos también hay como una amplitud, una tranquilidad, entonces, no sé, me gustaría como que me escriban en el chat mientras comparto la pantalla, em, como qué reflexionaron o qué sintieron en esta pausa, ¿no? Con la información que les estaba dando ahora. Mm, Por favor. No sé por qué no me deja compartir audio. Voy a intentar. Ok. Ok. Solamente una palabra puede ser una palabra, no tiene que tener grandes explicaciones, pero como que les da, que los llena, que hay ahí. Muchas gracias. Ujú. Gracias, Karina. Sí, efectivamente cuando dejamos de pensar que todos tenemos que pensar igual y nos enfrentamos a la diversidad, ese es un punto importante, es un reto importante. Ese lo anoto muy claramente. Ujú. A Leila le diría, no solamente es conocer profundamente la naturaleza, sino conocer nuestra naturaleza, conocernos, quiénes somos. No es o sea, es mirar afuera, inspirarnos, pero es inspirarnos para mirarnos adentro también. O sea, somos naturaleza, somos redonditos, no tenemos necesidades de agua, de comida, de abrigo, de relaciones, sí, somos seres vivos. Sí, es un cambio profundo lo que nos está pidiendo. Hay una exigencia. Claro, crecer no es fácil, ¿no? O sea, hay un reto. Tenemos que volvernos grandes, asumir, ¿no? Hacernos cargo del proceso. Gracias, Jessica. Sí, es sorprendente. Entonces, o sea, lo que podemos entender de la naturaleza es sorprendente. Y justamente como todo como acercarnos desde los principios de vida, ¿no? No solamente como desde el ejemplo de la mariposa, la plantita, o desde el, el,
el Martín Pescador que veíamos, ¿no? No es solamente desde esa externalidad, sino cuando lo metemos acá y lo entendemos desde los principios de vida para sistemas sociales, cambia completamente. Muchísimas gracias. Yo voy a digerir esta información que ustedes me dan porque es para mí fundamental poderles poner, y voy a ponerlas en la plataforma, como los caminos, como poder empezar a decir, ok, estamos observando estos retos, ¿cierto? Como por dónde nos podemos ir, como cuáles pueden ser los caminos que nos ofrece la naturaleza. Muchas gracias por la participación. Y el último principio fundamental es que este proceso es una constante emergencia de cosas. Constantemente están pasándonos, están pasándoles, están pasándonos. Y reconocer y empezar a colectivizarlo, ¿cierto? Es empezar a entender que no solamente nos pasa a nosotros, que no estamos solos, que a pesar de la profunda soledad existencial de percepción de nuestra experiencia vital, los espacios de compartirlo y de colectivizar la experiencia de manera consciente nos permite avanzar en la emergencia, ¿sí? Eso no quiere decir que desde la perspectiva biológica vamos a saber cómo vamos a evolucionar los seres humanos en esta crisis. No tenemos ni idea, nadie lo sabe, nadie lo sabe. Y por más que uno quiera ser clarividente y meterse, nos empezamos a obsesionar tanto por el futuro que dejamos de observar el proceso de emergencia que está pasando constantemente. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que emerge? ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es la resistencia? ¿Cuál es la apertura? ¿Cuál es el proceso que estamos viviendo? Y esas observaciones empiezan a realmente ponernos en, en la conciencia personal, pero sobre todo en la conciencia colectiva. Y por eso es que esta información, ponerla para mí en una clase de este tipo es tan importante, porque ya no se trata no es una terapia personal. Y ojo, es posible que estos procesos nos lleven a terapias personales. Eso, por favor, escúchenlo ampliamente, ¿sí? Desde lo amplio de esto, es decir, confrontarnos con nosotros mismos, entrar para adentro, como dicen, eh, puede llevarnos a necesitar ayuda, apoyo, ¿sí? Porque puede haber traumas, puede haber cosas que no sepamos manejar necesariamente y que este no es el lugar apropiado para confrontarlas, pero que vamos a necesitar confrontarlas en nuestro proceso de vida. Entonces, y en nuestro proceso de regeneración, en nuestro proceso profesional, ya no están tan desligadas. Entonces, ábranse a la posibilidad de buscar ayuda, ¿no? Si lo sienten y lo necesitan. Y yo tengo varias, o sea, ayudas en este momento es lo que hay. O sea, por todas partes, de todos tipos, desde aceites esenciales hasta constelaciones familiares, hasta terapias, psicoterapias, hasta, o sea, hay herramientas muchas. Entonces, digamos que estos procesos justamente son una emergencia en la humanidad y por lo tanto hay una emergencia de perspectivas que ayudan, que ayudan a las diferentes personas con diferentes perspectivas. Es decir, la vida no es solamente una vida propia individual, es una vida colectiva que además no es solamente humana, que es planetaria. El planeta hace que todos los procesos de los sistemas vivos se muevan. Informa, hay un flujo de información que pasa ahí. Entonces, no es de extrañar que en un momento de colectivización de la conciencia de los procesos emergentes, haya un proceso emergente para sostener los procesos terapéuticos que se necesiten para esto. Eso es lo que pasa. Así es, de la misma manera que la innovación social ha empezado a incluir procesos de los sistemas vivos, digamos, como casi que inconscientemente, ¿no? Entonces uno puede encontrar de estos principios de vida muchos que se repiten en diferentes metodologías, ¿no? Porque
está emergiendo una conciencia y una concientización colectiva. Eso es muy interesante. Hay un instituto en Estados Unidos que se llama el IONS Institute, que estudia estos procesos de emergencia, que los detecta, los mide. Es interesante. Entonces, cuando nosotros decimos que, que somos individuos, que somos colectivo, que somos, ¿sí?, naturaleza, planeta, lo que sea, estamos llegando a un núcleo central de la comprensión de cómo funcionan los sistemas vivos, y es el de los niveles naturales de organización, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un flamenco, un individuo, ¿cierto? Que si lo sumamos a un colectivo, una bandada de flamingos, ¿ustedes qué creen que da esta ecuación? ¿Cuál es el resultado de esta ecuación? Pueden abrir el micrófono. ¿Quién se anima a decir cuál es el resultado de esta ecuación? Que es un individuo más un grupo. Ese no será inteligencia colectiva, es como lo veo. Ok. ¿Quién más osa a decir que es esta suma? ¿Esta suma qué da? Un esfuerzo colectivo. Ok. ¿Otra persona? Una ¿Quién más se comunidad, anima? una comunidad. La comunidad es la segunda imagen, es decir, primero Ok, tenemos una individuo que se suma a una comunidad, ¿cierto? ok. ¿Y cuál es el resultado de tener esos dos niveles de organización, el individuo y, y la comunidad, lo comunitario? ¿Qué ¿Una pasa allí? sinergia? Mm, ¿Qué es eso de sinergias? Elabora un poquito. Ese principio de que la suma de uno y uno es más que dos. Ok. En biología nosotros tenemos em, dos cosas que en matemáticas no se entiende. Uno, que las células se multiplican cuando se dividen, y el, dos, y el segundo punto es que uno más uno puede ser desde 3 hasta 300 o más, ¿no? Pero bueno, ahí en sinergia hay una cosa interesante. ¿Quién más cree que dice? Uno, cooperación, comunidad. Bueno, les voy a mostrar cuál es el resultado de esta suma. Grupos, relaciones. El resultado de ser individuos que hacen parte de un colectivo es la creación y la emergencia de relaciones. Relaciones por afinidad, de relaciones, ¿sí? No todos allí en esta comunidad van a tener exactamente las mismas relaciones. Eso es un supuesto, ¿sí? Es un supuesto que además pertenece a una información o una visión de la sociedad muy específica, ¿sí? ¿Qué pasa cuando los individuos forman una comunidad? Se dan relaciones y fíjense muy claramente, uno entra a un grupo cualquiera y todo el mundo se presenta, tun, 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 y uno inmediatamente crea afinidad, es inmediato. Ah, mira, esta persona, interesante lo que hace, uy, me encantó cómo dijo eso, ah, qué bonito nombre, ah, mira, viene del mismo lugar, ah, ay, me interesa ir allá, yo estaba pensando esta semana, voy a hablar con... Se generan afinidades, es inmediato, ¿sí? Eso es natural porque lo que queremos hacer los individuos es generar relaciones. Porque el otro principio de vida que no he nombrado, que es el que viene, es que somos interdependientes. No es codependencia, no es independencia, es interdependencia.
es tener la capacidad de ser individuos, de estar conectados con nuestra esencia en nuestro espacio y al mismo tiempo estar en relación con otros, siendo quienes somos y cumpliendo las funciones que cumplimos. Entonces, lo que, digamos, la base biológica, ¿sí?, de lo que experimentamos como grupos humanos es la emergencia de conexiones funcionales. Siempre va a pasar, siempre. Entonces, ¿por qué no la ponemos a nuestro favor? ¿Por qué no usamos eso? ¿Sí? En vez de decirle a los niños en clase, ya se callan, aquí ya todo el mundo me pone atención, ¿no? Como la educación del siglo XIX o antes, ¿no? Y que se repitió en el siglo XX y que todavía tenemos en el siglo XXI. Sino como, bueno, por qué no generamos conversaciones significativas? ¿Por qué no generamos espacios donde las conversaciones significativas que igual se van a dar estén al servicio de un propósito común, de un propósito de aprendizaje, de un propósito de un negocio, de un propósito de una universidad, de un propósito de un departamento, de un proyecto, ¿no? A ver, entonces, esa emergencia de conexiones funcionales es básica, ¿sí? Eso funciona siempre. Yo no he visto nunca que no pase. Entonces, gran parte de la habilidad que tenemos para volvernos regeneradores es de escucharlas, escuchar esas conexiones funcionales y cómo van emergiendo y cómo podemos sostenerlo desde un lugar amoroso, desde un lugar de fuerza vital, reconociendo que el sistema es inteligente, reconociendo que tenemos procesos de autoorganización naturalmente. Eso nos va a permitir dar un paso adelante desde la perspectiva organizacional. Y es esto, ¿no? La vida es interdependiente y dependemos del otro desde la fragilidad de ser quienes somos, ¿no? Desde la esencia del ser, desde ese vacío de observación que permite la esencia del ser, ¿no? Y en ese sentido, la propuesta de la regeneración es la cooperación radical, es realmente entregarnos a cooperar. No, que es que yo no sé, no, que es que tengo resistencias, no, es que sí, listo, manejémoslas, listo, hagámonos cargo, tan, y empezar un proceso profundo de interdependencia. Esos somos, ¿no? Seres interdependientes, dependemos de los demás. De hecho, los humanos como seres tribales, que no es el caso de los grandes felinos o de otros tipos de predadores, las águilas, ¿no? Los humanos somos tribales y dependemos, los bebés dependen 100% de sus padres, ¿sí? Entonces la conexión o sea, la primera necesidad que hay en un nuevo humano es de conectar, conectar. ¿Por qué? Porque no dependemos, somos interdependientes totalmente, ¿sí? Y eso hace que cualquier trauma que ocurra en el proceso de la conexión, ¿cierto? Nos va a marcar, ¿sí? Entonces, como eso en biología se llama proceso ontogenético, es decir, del desarrollo del individuo, ¿no? Desde embrionario podría ser, pero eso se extiende también al proceso de maduración. Entonces, todo el proceso, hasta que somos maduros y nos hacemos cargo, ¿sí? Es fractal y se refleja no solamente a nivel celular, a nivel, digamos, de los tejidos, a nivel de organismo, sino también a nivel del microgrupo familiar, a nivel del macrogrupo colectivo, de la comunidad, de la sociedad, pero también del linaje, ¿no? Y por eso también hay una transferencia de información genética y hay un montón de información que puede ser muy interesante profundizar, pero que no lo vamos a hacer acá. Pero que lo que nos permite es comprender todo esto, que realmente necesitamos una cooperación radical, en extender nuestras percepciones, nuestras capacidades, nuestra fuerza vital hacia el servicio, hacia cómo
cómo cooperamos, ¿sí? Independientemente si es el taxista, si es el señor del bus, si es el que me trae el mercado, o el que atiende, o el que, como mi colega, o la secretaria, o el, como todos esos son como barreras que nos están impidiendo entrar en conexión auténtica para realmente colaborar. Y les voy a dar unos ejemplos de estos principios que he logrado como capturar, ¿no? Esto es un proceso de autoorganizado, ¿no? Es un sentido comunitario de emergencia que se hace colectivo, de alguna manera se socializa y se incorpora en un sistema que termina siendo un proceso de autoorganización. O sea, sí, antes de que existieran los digiturnos, que a mí me parece muy chistoso, aquí en Colombia ya los digiturnos, hay que hacer fila para coger el digiturno. Entonces, me da mucha risa porque es justamente la incapacidad de verse desde los procesos de gestión y de administración, de que estamos haciendo lo mismo, estamos funcionando exactamente lo mismo. Se supone que el digiturno era para no hacer fila y ahora se hace fila para coger el digiturno. O sea, no se rompe, no hemos sido capaces de hacer el duelo de una estructura de gestión. Y eso es muy importante, entender que estamos en ese lugar. Simplemente, ¿sí? Vamos a aceptar que estar donde estamos. O sea, no nos pongamos a pelear donde estamos, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, este sistema, ¿no? Como genera risa, genera sorpresa, ¿no? Es como el, eh, digamos que en ese sentido, la posibilidad que puede tener una organización que evidencia un proceso de autoorganización es de inclusión, ¿sí? Incluyámoslos, o sea, es un sistema inteligente, la gente lo está haciendo, se autoorganizó. ¿Quién les dijo que pusieran los zapatos? Yo no puedo creer que ninguna institución pública haya dicho pongan los zapatos para hacer la fila, ¿sí? Es realmente algo que, ¡pum!, emerge, una fuerza vital, interesante. Este es otro sistema también que empezó a funcionar. Esto es el Transmilenio en Bogotá. Los primeros 2 años de Transmilenio en Bogotá solamente había una larga vía, ¿sí? No había ramificaciones, que atravesaba la ciudad de sur a norte. Y la gente no estaba acostumbrada a entrar a estaciones para coger el bus. Y mucho de, digamos, tanto la resistencia de apropiación social como bueno, aceptación y de, vamos, igual que hay que usarlo, fue la emergencia de estos triciclos que empezaban a completar el sistema de transporte público para hacer un puerta a puerta. Entonces la gente podía salir a las calles y si pasaba un triciclo lo cogían para llegar a la estación porque ya no había buses que pasaban por todas partes y que paraban en cualquier parte, ¿sí? A veces la gente tenía que caminar 10 cuadras más de pronto. Entonces empezaron a generarse emergencias que terminaron siendo incorporadas en el uso público. Pero como el sistema de transporte oficial, o sea, la visión que tuvo el sistema de transporte oficial de este proceso fue prohibirlas. Y de hecho yo di una conferencia para movilidad sostenible, un encuentro interamericano de movilidad sostenible donde estaban los directivos de Transmilenio. A mí me llamaron a hacer una conferencia, esto fue hace, no sé, en el 2012 por ahí. Y en ese año prohibieron, o sea, yo cuando llegué ese mes, pues prohibieron los triciclos y que multas y llegó la policía y incautó y mejor dicho fue terrible, ¿sí? Y yo se los puse en la cara y les dije, pero ustedes cómo no pueden ver o sea, que la emergencia del sistema de transporte simplemente se puede integrar. ¿Por qué no integran a estas personas y ofrecen un servicio puerta a puerta? ¿Eso no les parece increíble? ¿No? Que haya un proceso autoorganizado desde una emergencia a una novedad, ¿cierto? Y en lugar de luchar contra eso, porque es que yo no lo pensé primero, a mí no se me ocurrió primero, ¿cierto? Entonces, pues emerge, incluyámoslo. Entonces, digamos que la gobernanza regenerativa empieza a ser un proceso de inclusión, no un proceso de exclusión, no un proceso de yo aplico la ley
al pie de la letra, y es que aquí no dice, ¿sí? Sino es un proceso de cómo nos hacemos realmente cargo de los seres vivos que somos. Este ejemplo también es muy interesante y hace parte como de los paisajes latinoamericanos. En los barrios populares la gente ha construido casas, y en lugar de poner un techo o a dos aguas o a un agua, lo que sea, echa plancha de cemento con la esperanza siempre de hacer el segundo piso, el tercer piso, el cuarto piso. Uno ve como la creatividad arquitectónica en estos espacios. Y esa plancha, mientras se consigue el dinero para hacer el siguiente piso, se convierte en la terraza, que es usado principalmente por las mujeres que extienden la ropa, lavan la ropa y extienden la ropa allí, y por los perros, ¿no? Por los animales domésticos. Pero entonces, ¿qué proceso de diseño hace una persona que incluye esta realidad dentro de su experiencia? ¿Sí? Dentro de echar 3 líneas de bloque de ladrillo, ¿sí? Y es dejarle un espacio para que el perro pueda sacar la cabeza. Es un proceso siempre como de inclusión, de, de, de estar en conexión, ¿sí? De tener como esa posibilidad de comprender que somos interdependientes. Y efectivamente apunta hacia cómo logramos hacer una inteligencia colectiva. O sea, necesariamente es una inteligencia colectiva. Los delfines tienen una cosa muy chévere, y es que cuando un delfín, ustedes saben que se mueven por ecolocalización, es decir, ellos emiten un sonido que se amplifica. O sea, ellos, digamos, lo que ocurre con ellos es que ponen la nariz aquí en la cabeza. Este espacio se alarga, el espacio entre la nariz y la boca se alarga, y la nariz migra hacia atrás y se pone encima de la cabeza para poder respirar más fácil, ¿no? Un snorkel. Y ese espacio se llena de una grasa, de un tipo de grasa especial, en un órgano que se llama el melón, y que realmente es un amplificador. Es un cuerpo graso que, entonces fíjense, la laringe que empieza a quedar aquí atrás y queda justo detrás del cerebro y de el melón. Entonces, perdón, entre el cerebro y el melón, ¿sí? El cerebro migra también hacia atrás. Entonces, es casi como que cuando ellos emiten sus comunicaciones, ¡pum!, se amplifica, y luego la onda se amplifica y se devuelve. Y ese devolverse hace que, pues es una onda, entonces se devuelve a todo el mundo, ¿sí? Entonces yo puedo estar diciendo, ¿hay alguien ahí? Hago la pregunta, pero los que vamos a escuchar la respuesta vamos a ser todo el grupo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos empezar a generar esos espacios de confianza, ¿sí? De que todo el colectivo tenga una respuesta, o sea, se generen espacios de comunicación que realmente nos lleven a entender colectivamente algo, ¿sí? No necesitamos explicar siempre todo lo mismo. O sea, cuando ya llega un momento en que los que estamos hablando ya entendimos, pues ya no hablamos de lo mismo, ¿no? Pero fortalecerlo y estar como en esos espacios de manera más consciente de la interdependencia que hay allí. En el mapa que tienen ustedes en el 7 Vortex aparece este mapa, que es también, es otro 7 Vortex donde explico estos principios, estos 6 principios de vida conectados con el central, que es el de la vida florece resolviendo las necesidades del momento. Entonces, quisiera saber en este momento si tienen alguna pregunta específica para esto, algún comentario que tengan antes de pasar a la última parte. Pueden abrir el micrófono.
Si quieren pueden poner entonces una reacción ahí en el Zoom, que hay diferentes tipos de reacciones a lo que se está diciendo. Por favor, escojan una y pónganla en este momento en el... Gracias, Eneida. ¿Alguien más? Todo el mundo está buscando dónde quedan las reacciones. Gracias, María Fernanda. Así, por ejemplo, yo cuando, entonces, sí, es decir, como sistema vivo, ¿cierto? Buscar retroalimentación es fundamental. O sea, si nosotros estamos aquí creando una inteligencia colectiva y yo confío en que ustedes son inteligentes, en que ustedes confían en que yo soy inteligente, ¿sí? En que hay una cierta estructura, podemos incluso dentro de la estructura crear procesos que nos permitan expresar nuestra fuerza vital, nuestra conexión, nuestro como puntos de encuentro. Entonces usémoslos, como sin miedo, como incluso sin esperar a que yo lo pregunte, ¿no? Como abran, como conecten con ustedes. No sé si esto permite chats entre ustedes, pero si ven que alguien publica algo que les gusta en el chat, como escríbanle, o en el chat colectivo o por privado, como, uy, qué nota que dijiste esto, ¿no? Como conectar es nuestra fuente principal de fuerza vital. Si no conectamos, ustedes dejan a un niño sin conexiones y el niño se muere. Así tenga comida y agua, el niño se muere. Entonces, es como fortalezcamos esta, este hábito. Bueno, ok, muchísimas gracias. Sí, todos, por favor, también en la plataforma. No he visto que interactuemos mucho en la plataforma. Yo también sé pues, que todos tenemos muy poquito tiempo, pero realmente si les apetece, háganlo. Ahora, me importa mucho más que hagan mi sitio y que hagan el ejercicio. Entonces les voy hoy a poner los vórtices que hemos estado trabajando, que es este, el que les mostré la última vez. Si recuerdan, habíamos empezado a hacer sus puentes transdisciplinarios, es decir, de la base, subir el puente, y ahora la clase pasada lo que les estaba diciendo era atraviesen el puente que se da acá, el puente transdisciplinario al conexón, ¿cierto? Atraviesen el puente y miren qué les dice el conexón, que es como la parte no pegada a disciplinar de la biología, pero es como de cómo se pueden conectar. Conéctense ahí y después bajen el puente hacia el otro lado y empiecen a mirar qué más hay, ¿no? Entonces la idea es que en sus mapas que están haciendo empiecen a poner esos conexones. Copien la información. Ah, no, es que yo escogí recursos dentro de los conceptos de mi clase y puse el puente transdisciplinario. Bueno, pusieron el conexón, lo están poniendo el conexón y pongan la estrategia biológica. Si quieren poner los ejemplos, pueden ponerlos, pero es menos relevante, ¿no? Y de pronto les causa un poco de ruido. Pero la estrategia biológica sí es importante. Copien todo el puente, ¿sí? Esa es la idea de avanzar en ese proceso. Y hoy, con los principios de vida, entonces hicimos otro mapa, que es este. Estos principios de vida están todos aquí afuera, todos los amarillitos, ¿sí? Estos azules los puse en azul solamente para que sepan que los mismos se repiten aquí abajo. ¿Ok? Entonces, estos que están aquí abajo
son los mismos que están aquí arriba. Los únicos que no se repiten son los azules, que es el límite para los dos. Entonces comparten un límite. Y lo que hago acá, o lo que quiero que hagamos, mejor dicho, quiero que hagan, es que miren cómo esa estrategia biológica del puente que ustedes hicieron, del puente transdisciplinario que cruzaron, se conecta con ciertos principios de vida. Entonces, este se conecta con, genera coherencia a través de escalas, y estamos hablando de el objetivo específico. Entonces, cuando vemos la estrategia biológica del objetivo específico, que dice cumplir funciones claves en el mantenimiento del sistema, entonces, si queremos ver los principios de vida que están conectados a ellos, nos paramos en la burbujita y podemos ver aquellos en los cuales está conectado. Podemos leer la información, la descripción del principio acá. Entonces, hay más de 7 principios. Los 7 principios que les mostré hoy son los básicos. Están a este lado, los más básicos, el de fuerza vital, abierta a flujos, es inteligente. Los incluimos acá, digamos que cuando uno lo mira desde la perspectiva biológica, uno podría decir que todos los seres vivos cumplen todos los principios de vida, ¿sí? Todos los seres vivos son inteligentes, todos los seres vivos están abiertos a flujos, todos los seres vivos son interdependientes, todos los seres vivos se autoorganizan, es un proceso de emergencia. Pero cuando queremos realmente utilizarlos, es mejor no poner todas las relaciones, sino en qué puntos o cuáles principios son los más relevantes para, si estamos hablando en este caso estamos hablando de objetivo específico, ¿sí? Entonces, en el caso de objetivo específico, vemos que generar coherencia a través de escalas es fundamental, ¿sí? En la estrategia biológica. Adaptarse a condiciones cambiantes es fundamental para esos principios, para esa estrategia biológica que se conecta con el objetivo específico. Ser eficiente con la materia, el ritmo y la energía. Ese es otro principio que parece muy relevante para esa estrategia biológica que se conecta con el objetivo específico. Y por último, replicar estrategias que funcionan. Es otro principio de vida que es muy vinculado, se puede vincular muy fácil a la estrategia biológica que está conectado con el objetivo específico. De esta manera, lo que estamos creando acá son no solamente el puente transdisciplinario, sino el espectro de principios de vida que nos van a permitir rediseñar, entender cómo hacerlo de una manera diferente. Entonces, lo que sigue en este proceso es que en los 4 o 5 conceptos que ustedes escogieron para su clase o su actividad laboral, hagamos el puente transdisciplinario y pongamos los principios de vida que están conectadas a esa estrategia. Ahora, ¿hay alguna duda en este aspecto hasta ahora? Hola, Sí, Melina. sí, dime. Yo te lo apunté en el chat, pues básicamente en dónde iban los ejemplos que vimos en la sesión anterior. Era solo como para ubicarnos un poquito, tal vez no integrarlos aquí en el mapa, en el 7 Vortex o... Los ejemplos que estaban acá, los ejemplos que están aquí en verde, ¿verdad? No, yo me refiero a los ejemplos de la clase anterior, como aquellos casos Ah, sí, de exacto, las en ese mochilas y eso. mismo que ustedes ya están haciendo, exactamente. Sí, sí, no tienen que hacer Ok, nada más, o sea, la idea es que ese mismo lo estamos trabajando y complejizando cada vez más. Ujú. ok, súper. Sí, es el mismo. Y esto con el fin de que, primero, para tener una práctica de transdisciplinaria. Segundo, para tener una comprensión de cómo desde una perspectiva disciplinar podemos llegar a otra, ¿cierto?
y empezar a entendernos de vuelta, ¿sí? Porque la idea es ir, pero volver, ¿no? Entonces ustedes van a ir allá, van a poner la estrategia, van a ver los principios de vida y van a volver a la gestión, a sus conceptos, para reflexionar y decir, ve, y si yo más bien lo explico así, o, y si yo lo aplico de esta forma, ¿cierto? Me estoy inspirando, es un proceso que se adapta a condiciones cambiantes, de pronto eso me parece interesante ponerlo acá, ¿sí? Entonces, la idea es que desde el concepto, ¿cierto? Ustedes van a la biología, miran los principios de vida, miran la estrategia, se devuelven y hacen alguna burbuja, ¿cierto? De diseño, de rediseño, ¿sí? De pronto podríamos intentar un proceso autoorganizado de esta forma. Esa burbuja de diseño, por favor, háganla en otro color, en un color que no hayan utilizado antes, que sea como visible, como que uno abre el mapa y dice, aquí está el diseño nuevo, ¿sí? Yo este concepto me gustaría explicarlo de esta manera. Acuérdense también que cuando vimos en la tercera sesión los ejemplos, la idea también es que ustedes cuenten con ejemplos, como pueden decir, ok, para explicar este concepto, si son profesores, para explicar este concepto voy a utilizar este ejemplo y voy a vincularlo con el principio de vida tal. Me parece, esto me ayuda a mí a dar claridad, a empezar a elaborar mi concepto, a ponerlo en términos que los estudiantes se empiecen a apropiar un poco más de, de, de la regeneratividad o vean cómo, cómo es la regeneración aplicada a un concepto. No tiene que ser todo, no nos estamos inventando aquí todo de una vez, estamos empezando a inventarnos. Entonces, pues uno a la vez, un proceso a la vez. Yorleni, yo creo que los ejemplos que vimos la clase pasada están ya en la plataforma. ¿Tú quieres decir que subir otros ejemplos, ejemplos diferentes? No entiendo. ¿Qué es lo que me... ¿Puedes abrir el micrófono, porfa, y me cuentas? Hola, hola. Hola. Mira, yo he estado tratando de poder hacer estos conectores, pero se me complica un poco. Entonces, yo pensaba que tal vez de otros cursos tienes otros ejemplos, no necesariamente relacionados con la biología y química. Es que se me confunde un poco. Entonces, quisiera tal vez que subas unos ejemplos más relacionados con otras disciplinas, con gestión de proyectos, con arquitectura, como para que nosotros podamos seguir mejor y desarrollar mejor el ejemplo que tenemos que hacer. Y la confusión surge, Yoleni, de la gestión, ¿quieres decir? O sea, como que te gustaría entenderlo, digamos, hacer un puente entre la gestión y la arquitectura para que te quede más fácil entenderlo, por ejemplo, o Ok, para yo no tener sé como si, otra referencia. ajá, no sé si vos viste, bueno, me imagino que ha visto todos, pero si viste el mío, donde yo hablo de los 5 grupos de procesos de la gestión de proyectos y coloco algunos puentes, utilicé, como vos dijiste, algunos ejemplos de los que usted había puesto, cómo dirigir, cómo coordinar, pero ahora que tengo que hacer este último paso, ahí sí se me confunde. Si lograra ver otros ejemplos que usted tenga por ahí Ok, relacionados con otras disciplinas, me ayudarían muchísimo. ya entendí lo que necesitas. Voy a entonces a hacer uno como el que me estás pidiendo, ¿sí? Y se los voy a poner en la plataforma para que de pronto entiendan qué es lo que les estoy pidiendo como ejemplo. ¿Sí? Listo, gracias. Perfecto, ya entendí. Ok, gracias. ¿Alguna otra persona que tenga una pregunta, alguna duda sobre este proceso que sigue?
Sí, Melina, yo ponía aquí en el chat, tal vez porque tengo un poquito mala señal ahorita en internet, no alcancé a entender si efectivamente los principios de vida que nos mostraste están en otro Seven Vortex como algo parecido a lo que nos dijiste la sesión Ah, pasada, o si me pudieras repetir eso para que me quede claro. ok. Eh, em, en este mapa que es de todo el curso, en esta parte de los principios de vida, acá hay un vínculo. Este vínculo los lleva a la imagen que les mostré ahora, que son los principios que vimos hoy en clase, y que son los principios, digamos, perdón, aquí los explico, ¿no? Y esto digamos que es uno de estos, ¿verdad? Para ampliar la información que hay acá. Pero el mapa que yo les estoy poniendo en el chat, que el link que puse después de tu pregunta, es de este mapa en donde yo no solamente pongo, si ven acá están, es un proceso de emergencia, se autoorganiza, es independiente, es inteligente, tiene fuerza vital, es abierta a flujos. Hasta acá son los principios básicos, ¿sí? Pero como podemos ver en la imagen, esos serían los principios moraditos de acá. Pero hay otros principios, los verdes y los azules. Entonces, lo que yo estoy haciendo en el mapa que les pido que trabajen es que vayan un poco más allá de los principios básicos, ¿sí? Cuando, no sé, tú decides que estás trabajando con un concepto, haces el puente, llegas a la estrategia, vas a ver, si te paras ahí, no tienes que hacer clic, cuáles son los principios de vida que se conectan, y si te vas a uno de ellos, puedes leerlo, puedes leer la explicación de cada uno de los principios. Entonces, digamos como la idea es que copies este texto y lo vayas y lo copies a tu trabajo, a tu mapa de tu clase. De acuerdo. Ok. ¿Ok? A partir de eso, claro, ustedes lo van a poner allá, pero instantáneamente ustedes se van a devolver, ¿sí? Como, ay, voy a poner esta definición, ve, qué interesante esto, ¿cómo lo puedo, sí? Como es decir, el proceso de comprensión de ustedes mismos lo pueden utilizar para hacer ciertas inserciones dentro de sus clases, para empezar a explicarle a los estudiantes cómo podemos empezar a comprender la regeneración en diferentes conceptos. Ese es el reto, digamos, que tenemos, ¿sí? Entonces, la forma que les propongo es empezar a ustedes mismos reflexionar sobre esos conceptos desde ir y venir por los puentes transdisciplinarios de la biología, entender esa estrategia biológica, entender los principios de vida que se conectan a ella, y empezar a diseñar, ¿sí? Obviamente la idea no es que ustedes en 15 días tengan esto perfecto, ¿sí? Sino que hayan hecho una exploración suficientemente profunda para que, eh, eh, para que les dé un resultado, para que les dé algo al respecto, es decir, un diseño, una nueva manera de explicar un concepto, una, un momento muy específico de su clase en donde van a utilizar un ejemplo o donde van a hablar de algo que a ustedes les sonó durante esta formación, ¿sí? No importa que sea una cosa grande, lo importante es haber empezado y tener una relación, una referencia para poder incorporar la regeneración y el desarrollo regenerativo a las clases. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta al respecto de esto? Bueno. Bueno, pues muchísimas gracias
por estar. Me corrí 8 minuticos, pero creo que era importante resolver las dudas. Entonces, ya para terminar, lo que quisiera decirles es que dentro de 8 días no hay clase acá. La clase es dentro de 15 días, ¿ok? Estas 2 semanas vayan a mi sitio y hagan el mapa, porque la última sesión va a ser muy interesante porque vamos a sostener el proceso de inteligencia colectiva utilizando la información que ustedes tienen. Entonces, intenten, así sean 2 conceptos, ¿sí? Así sean 2, como de hacer un pequeño esfuerzo para que lo podamos hacer. Muchísimas gracias a todos, feliz noche y nos vemos en 15 días. Muchas gracias. Con muchísimas Buenas noches. Buenas noches, hasta luego, adiós. Gracias, buenas Muy buenas noches. noches.